Bienvenidos al podcast de 200 años de constitucionalismo guatemalteco, organizado por la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Sean bienvenidos al mismo, así de igual forma, licenciado Carlos Recinos, quien va a tener a bien desarrollar el día de hoy las reformas a la Constitución de 1985, realizadas en el año de 1993. Y en ese sentido, licenciado, nos puede contar un poco sobre el contexto histórico que se vivía en el año 1993 que llevó a estas reformas constitucionales, y también si hubieran líderes políticos o alguna figura relevante que haya tenido incidencia en estas reformas, por favor. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, estimado amigo Miguel. Para mí es un honor estar por segundo año consecutivo en esta serie de podcast que la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas tiene bien difundir por medio de sus medios digitales, valga la redundancia, con el ánimo pues de concientizar a la ciudadanía, ¿no? En general, y no solamente al rubro de abogados y notarios, que seguramente pues también van a estar observando algunos de los videos que por aquí se transmiten. De esta cuenta, antes de empezar a responder tu pregunta, yo quisiera también hacer la aclaración de que voy a utilizar un lenguaje lo menos técnico posible, porque la idea es de que el mensaje se traslade de manera directa y positiva, digamos, a los interlocutores que están del otro lado. Así también aclaro que todo lo que vengo aquí yo a comentar está fundamentado en tres obras, básicamente. Una que es un análisis jurídico constitucional sobre las reformas del año 1993, hecho por Midori Papadopoulos y difundido por parte de la Universidad Rafael Landívar, así también por un estudio conceptual hecho por el doctor Alberto Pereira Orozco y publicado, una constitución que tiene como notas al pie de página el texto derogado de 1985 y las reformas de 1993, y también el discurso que el doctor Jorge Mario García Laguardia en el año de 1992 tuvo bien emitir cuando asumió la presidencia de la Corte de Constitucionalidad en aquellos años. Entonces, en función de eso, quisiera empezar yo por comentar que lo que sucede en 1993 solamente, a mi manera de entender las cosas, es una consecuencia de lo que se había venido gestando años atrás, especialmente en 1985, con la promulgación de la Constitución de ese año y su entrada en vigencia en 1986. El asunto es de que, aunque la Constitución de 1985 supuso el retorno a la democracia y dejar por un lado o dejar por atrás los regímenes autoritarios que nos habían estado gobernando hasta ese entonces, no alivió, creo yo, las graves heridas que como sociedad teníamos, porque igual de alguna manera la sociedad seguía como inconforme con el desempeño de las autoridades que se habían elegido, creo yo, en 1990, que habían entrado a asumir sus funciones en 1991, y estaban no del todo contentos. De esta cuenta hay un personaje que es relevante por demás y que es conocido por todos, que es Jorge Serrano Elías, que entiendo yo de alguna u otra manera se aprovechó un poco de esta inconformidad que existía entre la sociedad, y como buen demagogo empezó a hacer alocuciones sobre que esto tenía que cambiar, ¿no? El asunto es de que se promovieron cambios, pero no de la forma en que se tenían que hacer, porque de esta cuenta llegamos al 25 de mayo de 1993
en donde a través de un decreto popularmente conocido como normas temporales de gobierno, él básicamente lo que hace es atribuirse todos los poderes, ¿no? Disuelve el Congreso de la República y él se atribuye las funciones legislativas. Limita también una serie de derechos individuales que están contenidos dentro de ese decreto. Desintegra la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, en el sentido que él iba a nombrar de manera directa o indirecta a quienes iban a formar parte de estas instituciones, y también destituye al Procurador de los Derechos Humanos y al Procurador General de la Nación. En ese sentido, todo esto lo hace él porque dice que hay un clamor popular, que urge una depuración en el sistema. Y repito nuevamente, el asunto son las formas, ¿no? Las demandas populares se pueden entender, el desánimo que existía se podía entender, el asunto es cómo se canalizó de manera errónea ese desánimo. El asunto es que el 25 de mayo mismo la Corte de Constitucionalidad se pronuncia, y aquí quisiera yo mencionar los integrantes de esa Corte, porque creo yo que son nombres relevantes, por sobre todas las cosas, para el ámbito jurídico, y que por su buen actuar, creo yo, han trascendido el tiempo y el espacio, su reputación. Entonces, menciono quiénes son los integrantes de ese entonces. Los titulares: doctor Jorge Mario García Laguardia, el licenciado Adolfo González Rodas, el licenciado Epaminondas González Dubón, el licenciado Gabriel Larios Ochaita y la licenciada Josefina Chacón de Machado. O sea, no son nombres menores los que se mencionan, los integrantes de aquella época. Ellos pues tuvieron a bien contener el golpe de Estado promovido por Jorge Serrano Elías y atender esa crisis institucional sin precedentes que sucedió, ¿verdad? Entonces, también quiero dejar en claro algo: aunque el nombre más relevante de toda la crisis ocasionada en el 93 es el de Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Porque fue él el que decretó las normas temporales de gobierno. También hay otros nombres relevantes, como el del vicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero, ¿verdad? Quien también tuvo un respaldo relevante en las acciones de Jorge Serrano Elías, y el ministro de la Defensa, ¿verdad?, de esa época. Ellos dos, con su actuación, también secundaron las acciones de Serrano Elías. Entonces eso creo yo que hay que dejarlo bien claro, porque son personajes que no tienen que ser olvidados, ¿verdad?, por la historia. El asunto también trascendió, ese terremoto político trascendió al Congreso de la República, también trascendió a la Corte Suprema de Justicia, porque evidentemente la gente sí quería que estos órganos fueran depurados de alguna manera. El asunto era las formas, ¿verdad? Y aquí la Corte de Constitucionalidad tuvo un papel importantísimo, ¿verdad? Porque a través de opiniones consultivas que tanto el presidente electo después como otras instituciones le solicitaban, logró interpretar, creo yo, de manera adecuada los preceptos constitucionales. También creo importante mencionar que fue el 31 de mayo la última vez que Jorge Serrano Elías dio un discurso, ¿verdad? Y el 1 de junio el ministro de la Defensa da aviso de que él ya había salido del país, ¿verdad? Y que también el vicepresidente había renunciado a su puesto, dejando vacante entonces los dos puestos, ¿no?, que conforman el Ejecutivo, por lo menos los dos más relevantes. Y fue por eso que hubo necesidad, ¿verdad?, que la Corte hizo un llamado
a que se pudiera elegir un nuevo presidente, que en este caso fue Ramiro de León Carpio, procurador de los derechos humanos en aquel entonces, ¿verdad? Y abiertamente atacado por Serrano Elías. Y luego él propuso una terna, y de esta terna sale Arturo Gerbrugge de Asturias como vicepresidente, ¿verdad? Elegido por el Congreso. Entonces, quisiera yo mencionar también que quien propuso el nombre de Ramiro de León Carpio fue la Instancia Nacional del Consenso, ¿verdad? Una institución que promovía pues, cuestiones de Estado y de Derecho. Y pues de ahí sale el nombre de Ramiro de León Carpio. El asunto es que el clamor popular seguía exigiendo la depuración del Congreso. La Corte de Constitucionalidad seguía emitiendo opiniones consultivas respecto a los temas que iban surgiendo en el camino. Y para no hacer más larga la historia, porque en realidad el contexto es muy amplio, la conferencia episcopal en noviembre de ese año, el 1 de noviembre de ese año, se ofrece como mediadora entre las tensiones que habían entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y a partir de ahí se empiezan a formular las reformas de 1993, las famosas reformas. Es el caso que el 17 de noviembre de 1993 estas reformas son aprobadas por el Congreso de la República, ¿no? Y básicamente contenían dos grandes bloques, ¿verdad? Una, reformas propiamente a los preceptos constitucionales, y otro bloque que se iba a encargar de la depuración del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, y que iba a estar contenido en el apartado de disposiciones finales y transitorias. Bueno, entonces, por esa razón es que vemos al final de nuestra Constitución un texto, un par de artículos adheridos en las disposiciones finales y transitorias que vienen a salvaguardar esta circunstancia que surge en el camino. Luego, cabe mencionar que estas reformas tuvieron que ser aprobadas, más bien ratificadas, mediante consulta popular, el 30 de enero de 1994, ¿verdad? Para que lograran obtener su plenitud democrática. Entonces, pues yo diría que más o menos ese es a grandes rasgos lo que aconteció. Creo yo que no está de más puntualizar un hecho que al día de hoy que estamos grabando este podcast es por demás relevante, y es la anulación a través de una resolución que el juez Freddy Orellana hizo de la orden de aprehensión de Serrano Elías, ¿no? Porque Serrano Elías sale de Guatemala, pero tiene una orden de aprehensión vigente. Pues ahora, en el contexto actual, este juez, que no vale la pena repetir su nombre, viene y anula mediante una resolución la orden de captura a uno de los mayores enemigos, diría yo, de la democracia que ha tenido Guatemala a lo largo de su historia. Entonces, solamente es para contextualizar, esto lo digo, estos comentarios son a título personal, pues, ¿verdad? Pero creía yo necesario sacarlo a colación dentro del podcast. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. Excelente contexto histórico para que podamos entender mejor las reformas que se le realizaron a la actual Constitución de Política de la República de Guatemala en el año de 1993. Y en ese mismo orden de ideas nos puede comentar un poco sobre qué reformas y a qué artículos se le realizaron a la Constitución, y si estas reformas a su criterio son positivas o negativas. Bueno, para no abrumar de artículos a los oyentes, voy a intentar
esquematizar el fondo de los mismos, digamos, mediante el nombramiento o mediante el nombramiento de incisos, digamos, de lo que fue reformado dentro de la Constitución. Básicamente lo que fue reformado dentro de la Constitución o del texto original de 1985 fue el apartado relativo al organismo legislativo, el apartado relativo al organismo ejecutivo, el apartado relativo al organismo judicial, a la Junta Monetaria también, al régimen de control y fiscalización, al régimen municipal, al régimen financiero y por último esta adhesión de disposiciones finales y transitorias que constan en la Constitución, ¿verdad? Entonces diría yo que a grandes rasgos eso fue lo que se sometió a reforma y posteriormente a consulta, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la Junta Monetaria, digamos, lo más relevante fue que en aras de intentar contener futuras inflaciones, se eliminó, entre otras cosas, un apartado que hablaba sobre la banca privada y se sustituyó por el ahorro nacional, permitiendo esto que de alguna u otra manera el ahorro para todos los guatemaltecos fuera más amplio y no solo en instituciones de banca privada, sino también de otro tipo de instituciones, ¿verdad? En cuanto al organismo legislativo, pues son varias. Diría yo que alguna de las más relevantes es que en el texto original de 1985, el periodo para el cual eran elegidos los diputados para desempeñar su cargo eran 5 años. Esto se redujo a 4 años con las reformas de 1993. Creo que es algo bastante relevante. También en el texto original de 1985 existía la figura del diputado suplente. Ahora, a partir de 1993, se elimina la figura del diputado suplente, que era el que iba a hacer las veces de cubrir a los diputados titulares cuando se tuvieran que ausentar por cualquier razón. Y ahora, cuando un diputado se tiene que ausentar o deja su cargo, quien lo pasa a suplir o a ocupar ese curul es aquel que haya salido más votado, digamos, como segundo lugar, pues, ¿verdad? Dentro de las votaciones, ¿verdad? Él pasa a formar parte de esa diputación. Si el diputado que salió electo con mayoría de votos, pues no puede continuar dentro del cargo. Otra cuestión que yo considero fundamental mencionar es que la figura del listado nacional, de los diputados por listado nacional, antes esta figura en el texto original de 1985 iba adscrito como a la misma planilla que la presidencia y vicepresidencia. Aquí ya pasan a votarse directamente por ellos, ¿verdad? A partir de 1993. Posteriormente también diríamos que en cuanto al derecho de antejuicio, en 1985 se había estipulado que era el Congreso el que tenía la prerrogativa de conocer del derecho de antejuicio a sus propios diputados. Con la reforma de 1993 esto se elimina y pasa a ser una prerrogativa de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, se fortalecieron de una u otra manera los controles interórganos. Y pues diría yo, básicamente a grandes rasgos, eso fue. Hay cosas más profundas también, pero que igual de mencionarlas creo que nos iríamos demasiado lejos. Y también tenemos que hablar del organismo ejecutivo. Aquí también se redujo el periodo. El presidente antes era elegido por 5 años, aquí se redujo para 4 años a partir de 1993, cosa que considero importante mencionar. Otra cuestión que se modificó fue que antes
Antes el presidente, para salir del territorio centroamericano, le tenía que pedir permiso al Congreso de la República. Con las reformas de 1993, esto ya no es así. El presidente únicamente puede salir, pero eso sí, tiene 15 días para presentarle un informe al Congreso sobre el motivo de su viaje, ¿verdad? Y en ningún caso puede ausentarse al mismo tiempo el presidente ni el vicepresidente, ¿no? Otra cuestión que considero fundamental es que en el texto original de 1985 no estipulaba que el presidente tenía que actuar acompañado siempre en la toma de decisiones de uno o más ministros, o el Consejo de Ministros, ¿verdad? Eso no estaba estipulado en 1985. Eso se agregó en 1993, cosa que considero también importante mencionar. Y también de una u otra manera se robustecieron los controles interórganos, porque en algunos casos y en algunos otros casos se mermaron un poco, porque en el texto original de 1985, por ejemplo, los ministros tenían la prerrogativa de acudir al Congreso sin previa cita a conocer cuestiones propiamente de su ramo, ¿verdad? Del ministerio que ocupaban. Aquí no, aquí pasó a ser que era previa cita del Congreso, que los ministros tenían que acudir al Congreso cuando estos fueran citados por los diputados, ¿verdad? Controles interórganos nuevamente. Y creería yo que en cuanto al organismo ejecutivo es lo que podríamos hablar. En cuanto a las reformas del organismo judicial, creo yo que si en la actualidad tenemos muchos problemas en cuanto a este ramo, creo yo que se empezaron a gestar desde el 93, ¿verdad? Primero mencionar que también se redujo el número de años, ¿verdad? Para ellos ocupar su puesto. Antes eran 6 años los que iban a estar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ocupando su cargo, pasa a ser ahora 5 años. La forma de elección de los magistrados también tiene mucho que ver, porque aunque las comisiones de postulación no se inventaron en 1993, sino empezaron a formar parte del texto original de 1985, sí se modificó la forma en cómo iban a estar compuestas estas comisiones de postulación. Tiene todo que ver con lo que estamos viendo este año con las elecciones de segundo grado. Así también la Corte Suprema de Justicia se modificó en cuanto a la elección de su presidente. Anteriormente, en el texto de 1985, el presidente era elegido por los magistrados e iba a ocupar la presidencia durante 6 años de la Corte Suprema de Justicia. A partir de las reformas de 1993, es un presidente por año que se elige con el voto de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Repito nuevamente, pasaron de ser 9 magistrados a 13 magistrados con la reforma de 1993. Anteriormente eran magistrados solamente. Y diría yo, cuanto al organismo judicial, esto es como lo más relevante en reformas en relación al régimen de control y fiscalización. El Contralor General de Cuentas anteriormente era elegido por el Congreso de manera libre. A partir de las reformas de 1993 se elige a través de una nómina propuesta por una comisión de postulación. También hacer un llamado a la ciudadanía que estén pendientes, porque en el segundo semestre de este año se elige al Contralor General de Cuentas, ¿verdad? Creo yo que es un deber ciudadano estar al pendiente de estas elecciones, además evidentemente de las que ya se han sucedido en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, y próximamente pues, el fiscal general y jefe del Ministerio Público. Entonces, eso, hablar un poco de estas comisiones de postulación que en cuanto al Contralor General de Cuentas sí se implementaron a partir de 1993. En relación al régimen financiero, aquí hay una serie de incisos
Pero uno que me llamó más la atención, que fue el que se suprimió, fue que en el texto original de 1985 había un rubro dentro del presupuesto que hablaba sobre los gastos confidenciales. Ese rubro se eliminó. Se puso que todo gasto, ¿verdad? O toda asignación presupuestaria tenía que ser pública. No había un rubro específico para gastos del tema confidencial. Y en cuanto a las reformas al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación, en sí mismo el título de ese capítulo se reformó, porque antes solamente se hablaba de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? A partir de 1993 se agregó la figura del Ministerio Público, ¿verdad? Y también recordar que ambas funciones se separaron, ¿verdad? El Ministerio Público pasa a ser el titular de la acción penal por parte del Estado, y el Procurador General de la Nación pues, termina siendo el abogado del Estado, ¿no? en términos generales. Pero antes coexistían estas figuras en una sola figura, que era el Procurador General de la Nación. Otra cuestión a resaltar es que, como ya sabemos, el fiscal general y jefe del Ministerio Público se elige a través de comisiones de postulación, ¿verdad? O sea, la comisión de postulación es el componente técnico que propone la lista de 6 integrantes, que posteriormente de estos 6 integrantes es que el presidente tiene el gen político de poder elegir, ¿no? La facultad política. Y el Procurador General de la Nación sí es una designación en plenitud del presidente en Consejo de Ministros, ¿verdad? Al igual que el EMET. Entonces, hablar un poco de eso. Y en cuanto al régimen, a las reformas al régimen municipal, hablar que dentro del rubro de presupuesto de ingresos del Estado, se le concedía a las municipalidades un porcentaje de 8%, ¿verdad? Que el Estado les tenía que asignar a las municipalidades para poder ejecutar. Con las reformas de 1993 pasa a ser de un 10%, es decir, se aumentó un 2% este rubro para las municipalidades. Y pues en términos generales es eso. Seguramente dejé pasar por alto algunos otros datos, pero repito, las reformas son muy amplias y creo yo que ponerme a detallar artículo por artículo sería muy cansado para los que están escuchando este podcast, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. Excelente explicación sobre las reformas que se le realizaron a la actual Constitución. Y ya para ir finalizando, nos gustaría escuchar un comentario personal sobre estas reformas. Muy bien. Yo considero que, a ver, juzgar con ojos del presente a lo que sucedió en el pasado es muy fácil, ¿no? Habría que estar en esa época para juzgar lo sucedido. La Constitución de 1985 y las reformas de 1993 son hijas del fruto de la época que las vio nacer. O sea, hay muchos contextos, no solo políticos, sino sociales y económicos, que condicionan lo que se hizo en aquella época. Diría yo que el problema de fondo es aquella clase política que ha sido la encargada de materializar o de poner en práctica dichas reformas. Recordemos que el último de los acuerdos de paz se firma en 1996. Quiere decir que Guatemala todavía estaba transitando, a pesar de que ya teníamos una constitución y una reforma, hacia la paz, en el entendido del punto final del conflicto armado interno, ¿no? Que aquejó a Guatemala durante 36 años. Entonces, en este sentido, creo que todavía era una época muy convulsa, ¿no? Creo que hubieron reformas que se hicieron al calor del momento y que ahora vemos que ya han sido superadas por las condiciones sociales que tenemos nosotros, ¿no?
en esta época. Pero a lo que más le apunto yo es al gen ético, ¿ya? De aquellos llamados a respetar lo que está consignado o lo que está consagrado más bien en la Constitución Política de la República. Hay voces en la actualidad que sugieren que deberíamos reformar nuevamente la Constitución, que deberíamos tener incluso una Constitución nueva. Y yo creo que son válidas esas posturas. El asunto de fondo es, como sociedad estamos capacitados para proponer unas reformas que estén a la altura de las circunstancias, o más bien necesitamos gente íntegra, ética, que ajuste su actuar a lo que dice la Constitución actual, ¿verdad? Porque de nada nos sirve nuevamente tener un nuevo texto constitucional o una nueva reforma si la materia prima que se va a encargar de poner en práctica todo lo que se establezca ahí de nueva cuenta no va a estar a la altura, ¿verdad? Entonces, diría yo, ejemplos varios hay sobre lo que se vive actualmente en temas políticos y sociales, ejemplos varios. Pero yo le apunto más al gen ético, ¿verdad? A ese concepto íntegro de quienes están llamados a respetar el servicio público, ¿verdad? Y no a servirse de él. Entonces, pues concluyo con eso y solamente mencionar algo de lo que hablaba el doctor Jorge Mario García Laguardia en su discurso, y era que este discurso que mencioné al inicio cuando asume la presidencia de la Corte de Constitucionalidad en 1992, y era el temor que se tenía de que los órganos que estaban llamados a respetar la Constitución fueran aquellos quienes llegaran a violarla sobremanera, ¿verdad? Y hablaba también un poco acerca pues también del miedo o el temor o el resquemor a la famosa dictadura de los jueces, ¿no? que siempre representa pues una amenaza para la democracia en todos los países, ¿no? Entonces, hacer un llamado a eso, a la independencia de cada poder, y a que los que integran esos poderes lo hagan de manera ética y responsable, atendiendo al llamado del servicio público, y a la ciudadanía a participar activamente en cuestiones de la cosa pública, para no ser solo fiscalizadores, sino actores primarios de lo que sucede en Guatemala. Y pues con eso concluiría yo mi comentario personal. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. Sin duda muy enriquecedor esta sesión del podcast, y de esa manera le agradecemos por haber participado el día de hoy, y los invitamos a que los días miércoles a partir de las 7 de la noche puedan seguir este podcast sobre los 200 años de constitucionalismo guatemalteco a través de Facebook, de la página de Facebook y de YouTube de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Muchas gracias. Muchas gracias.